Bienvenidas y bienvenidos al podcast Subrogación y Derechos Humanos, un debate pendiente en Colombia. En este espacio analizaremos las prácticas de reproducción asistida desde una mirada humana, jurídica y social. Hoy hablaremos del vientre de alquiler en Colombia, a partir de un caso real, reportado en medios nacionales como en la casa editorial El Tiempo, y analizaremos también algunas sentencias de la Corte Constitucional. Para el desarrollo del tema me acompaña Claudia, quien nos ayudará a analizar este tema desde el ámbito jurídico y social. ¿Lista, Claudia? Lista, Carolina, gracias por la invitación. Este es un tema complejo que involucra derechos humanos, condiciones sociales y vacíos legales que vale la pena analizar. Comencemos con el caso de Ana, una mujer venezolana de 27 años de edad, quien llegó a Colombia buscando oportunidades laborales. Según investigaciones de la casa editorial El Tiempo, muchas mujeres en contextos similares terminan siendo contactadas por clínicas o intermediarios para participar en acuerdos de subrogación. Ana, el caso que estamos analizando, tiene 2 hijos, vive en arriendo y trabaja de manera informal. Ella, ante la oferta de compensación económica, decidió aceptar el acuerdo para ser gestante subrogada. Este caso refleja un patrón que ha sido identificado en varios reportajes. Muchas de las mujeres que participan en estos procesos son jóvenes y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica. En estas circunstancias, la gestación subrogada aparece como una alternativa para obtener ingresos, aunque implique riesgos físicos, emocionales y legales. Claudia, es decir, que la precariedad económica puede influir directamente en la toma de decisiones de estas mujeres migrantes venezolanas. Exactamente, Carolina. Y ahí surge una gran preocupación jurídica, porque aunque en Colombia la gestación subrogada comercial no está regulada ni permitida, de forma explícita tampoco existe una ley clara que establezca límites. Esto ha permitido que surjan mercados informales y acuerdos privados que muchas veces no garantizan los derechos de las mujeres gestantes ni de sus hijos. Entonces, Claudia, según el testimonio de Ana, el proceso fue difícil. Las agencias o clínicas coordinaban todo, como controles prenatales, la suplementación con micronutrientes que deben ingerir durante la etapa de gestación, medicamentos, citas y el seguimiento como tal del embarazo. Sin embargo, entiendo que Ana sentía que tenía poco control sobre las decisiones relacionadas con su propio cuerpo. Este tipo de experiencias, Carolina, también aparecen en diferentes estudios de gestación subrogada. Muchas mujeres señalan que no participan plenamente en la toma de decisiones. El proceso se vuelve completamente medicalizado, existe presión para cumplir con el contrato incluso cuando experimentan molestias, ansiedad o riesgos de salud. Claudia, además podemos analizar otro aspecto importante en este tipo de procesos, como lo es el registro civil del recién nacido. Sí, exactamente, Carolina. En algunos reportados por la casa editorial, en estos casos reportados por la casa editorial El Tiempo, los contratantes intentan que las madres gestantes no aparezcan en el registro civil del niño. Incluso algunas clínicas ofrecen asesoría jurídica para evitar que el nombre de la gestante figure como madre. Esto plantea serias preguntas sobre la dignidad de la mujer y el derecho al niño a conocer su origen e identidad. Entonces, Claudia, desde este punto de vista jurídico, ¿qué derechos de Ana podrían estar en riesgo? Pues Carolina, según la maternidad subrogada, no es un alquiler de vientres, ¿cierto? El argumento de mercantilización del cuerpo es débil porque de alguna manera
Esto no es lo que siempre se hace al firmar un contrato de trabajo. Las personas alquilan o ponen al servicio de otros su cuerpo, su mente, sus brazos, sus piernas y todo. Entonces, ¿por qué el útero no? ¿Sí? Entonces, este contenido, los congresistas María del Rosario Guerra y Santiago Valencia son autores del proyecto Ley 26 del 2016 de la Cámara de Representantes. Esto es con el fin de que prohíban que la maternidad subrogada en Colombia se dé, ¿sí? Entonces tenemos también que ellos plantean lo siguiente: el alquiler de los vientres no ha sido entendida como una contratación ni no existe claridad frente a esta autorización. Está prohibida. ¿Y cuáles son sus límites? Pues eso es lo que quiere establecer esta ley. Este tema ya se había intentado regular anteriormente por estos mismos congresistas mediante el proyecto de ley 202 del 2016 en Cámara, pero fue archivado en debate. De acuerdo a la sentencia de tutela T-968, la maternidad subrogada se define como el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o un compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos del recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de éste. Es decir, la situación en la cual una mujer da a luz a un bebé se compromete a renunciar a todo tipo de potestad sobre éste para cederla a otra mujer o a una pareja, que con frecuencia no tiene la posibilidad de concebir. De ahí, a su vez, en el proyecto de la ley se especifica que los procedimientos de maternidad subrogada en Colombia tienen las siguientes condiciones. Deben tener unas condiciones específicas: que la mujer y que dé a luz, la mujer gestante, no aporta sus óvulos. O sea, esos óvulos son de la persona que está aportando y está alquilando el vientre. La madre no sustituta... aporta, o sea, no aporta un material genético. Exactamente, la madre sustituta acepta llevar a buen término el embarazo y una vez producido el parto se compromete a entregar el hijo a las personas que lo encargaron, ¿cierto? La madre gestante renuncia a todos los derechos sobre ese menor y la práctica debe ser formalizada a través de un pacto o un compromiso. En el proyecto de ley que señala que solamente se permite el alquiler del vientre con fines altruistas, sin fines de lucro, bajo las siguientes especificaciones. O sea, hay unas especificaciones donde se establecen unos contratos, ¿cierto? En este, sin ánimo de lucro, sin fines altruistas, se tiene que se realice entre nacionalidades colombianas. En este caso de Ana tenemos el caso que ella es venezolana, ¿cierto? Entonces en Colombia se quiere con esa ley establecer que se realice a través de nacionales colombianos. Se presente certificado médico en el cual demuestre la identidad, infertilidad y problemas de gestación. Se realice un sujeto que entre sujetos que gocen de plena capacidad, ¿cierto? Y se cuente con el consentimiento de una mujer relacionada hasta 4º grado de consanguinidad de alguno de los solicitantes y que esté dispuesta a ser la mujer gestante. La justificación de este proyecto es en la maternidad subrogada constituye un verdadero riesgo por los intereses de la comunidad al utilizar a las mujeres más vulnerables y atentar contra el interés mismo que son sujetos de especial protección, que son los menores, ¿cierto? Y este argumento pues está en proceso, están trabajando este tipo de procesos, está trabajándose en esta ley y actualmente en el artículo 42, si entramos en la Constitución de Colombia, los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen igualdad de derechos y deberes, ¿sí? Entonces eso es una sentencia, la T-968 del 2009, que está en proceso y hay un tipo de análisis también en lo que generaban los abortos en el centro fértil, CEPES,
CEFES de Medellín, ellos hacían un análisis sobre los abortos que se han presentado y refieren pues que a través de todo este proceso de la sustitución de la gestación subrogada, pues se requiere pues, de pronto que se legalice de una manera correcta en Colombia. No sé, Carolina, ¿tú qué piensas sobre todo este proceso que hemos hablado? Claudia, es decir, que la mujer puede terminar siendo víctima vista únicamente como medio para gestar y que ella puede tener sus derechos vulnerados en cuanto a la cosificación de su cuerpo femenino, la explotación reproductiva, la presión económica para aceptar este tipo de acuerdos desiguales que al parecer el dinero es captado por la clínica y pues no llega a ella como mujer subrogada. Y pues todo esto nos lleva a la invisibilización de la gestante como sujeto de derechos. Claudia, además entiendo que estos proyectos de ley han sido archivados, que en este momento en Colombia no hay una legislación clara sobre el tema y que la Corte Constitucional ha invitado al Congreso a legislar sobre el tema. Y a legislar sobre este tipo de contratos privados con la gestante. Para finalizar, me gustaría también analizar un poco los derechos vulnerados de los niños, ¿sí? Porque una de las sentencias nos habla del caso de Leticia, una niña que tuvo el derecho vulnerado a la nacionalidad porque es una niña que en ese momento era apatriada. Entonces era el papá ucraniano, no tenía residencia en Colombia, la mamá no tenía material genético en ella, entonces la registraduría le negó el primer derecho que fue su inscripción en el registro civil. Entonces también me gustaría un poco más ahondar sobre los derechos vulnerados de este tipo de niños nacidos mediante subrogación. Perfecto, Carolina. Analicemos ahora pues esos derechos que tenemos en estos 3 minutos que nos quedan. En primer lugar, los derechos de las mujeres están entre ellos pues el derecho a la dignidad, ¿no? El derecho a la salud física y emocional, la autonomía sobre su cuerpo, el derecho a no ser explotada económicamente. También es fundamental el derecho del niño o niña, como el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a conocer su filiación y el principio del interés superior del menor. Carolina, ¿tú qué piensas? Sí, que el Congreso, que son los encargados en legislar, deberían hacerlo, porque esto es una práctica que se viene realizando, que viene creciendo y que las mujeres, tanto estas mamás que estamos hablando, que alquilan su vientre como sus bebés en gestación, se les están vulnerando derechos fundamentales como su derecho a la identidad, a la nacionalidad, a conocer la afiliación, todo en el marco de lo que mencionabas en el principio del interés superior del menor. Exactamente, Carolina. Al menos 4 elementos importantes nos deja este podcast sobre la maternidad subrogada. Al menos esos elementos como los protocolos éticos supervisados por el Ministerio de Salud, el acompañamiento psicológico a las mujeres gestantes, la prohibición de intermediarios y de intermediación comercial, los registros oficiales y supervisión estatal de los procesos. Entonces, Carolina, vemos que el Estado debe garantizar los mecanismos que protejan el derecho a la identidad y la nacionalidad del niño, evitando situaciones de apatría, es decir, que no tengan una patria definida. Entonces, Carolina, pues podemos darle un cierre a este podcast de un tema tan interesante, que requiere tanto análisis y requiere una normativización y una legitimización en este proceso. ¿Tú qué opinas? En otras palabras, cualquier discusión sobre la subrogación debe reconocer que la gestación no es solo un procedimiento médico, sino un proceso humano, corporal y emocional que involucra derechos fundamentales.
Claudia, gracias por acompañarnos en este episodio que lo denominamos Subrogación y Derechos Humanos, un debate pendiente en Colombia, en el cual hoy analizamos cómo la gestación subrogada no tiene una regulación clara, puede generar múltiples vulneraciones de derechos para mujeres, niños y familia, que ya vemos que desde la... Ok, Claudia, muchas gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta Muchas pronto. gracias, que estés bien. Hasta luego.